empiezo a grabar y ahora ya voy a contestar primero. Bueno, acá figura Fede, yo no entendí muy bien la definición de Slack. Le pregunto a Fede, esa la alcancé a responder. ¿Se entendió, Fede? ¿O no está conectado? Sí, se entendió perfecto. Bueno, muy bien. Marcelo Letieri pregunta, ¿la cantidad de variables S1 depende de la cantidad de líneas en la matriz? A ver, la cantidad de variables slacks sí va a depender de alguna manera, pero, a ver, yo voy a tener tantas slacks como restricciones tenga de tipo menor o igual o de tipo mayor o igual. Ustedes recuerdan que teníamos restricciones de tipo menor o igual, podía también tener una restricción de tipo mayor o igual y podíamos tener una restricción de igualdad. Que nosotros hayamos empezado con una restricción de tipo menor o igual no es una casualidad, está hecho de manera tal de empezar por las restricciones más sencillas. Entonces vamos a tener un slack por cada restricción. ¿Está bien? Excepto en la igualdad. En la igualdad no vamos a agregar un slack porque no hay holgura, porque es igualdad. Pero sí vamos a agregar otra variable que después vamos a introducirla más adelante. O sea que en principio, fíjense, tenemos S1 para la restricción 1, S2 para la restricción 2 y S3 para la restricción 3. S1 no tiene nada que ver con S2 ni con S3. O dicho de otra manera, S1 no tiene ninguna influencia en la restricción 2 o en la restricción 3. ¿Está bien? Por eso aparece este coeficiente 0. Simplemente sirve para esta restricción. Y por eso la llamamos S1, diciendo que en este caso S1 es igual a 1, dado que I es igual a J. ¿Está bien? Es decir, este 1 representa un J igual al I. Ese 1 es para la primera restricción. Y también aparece Rodríguez, puede ser, si me de alguna manera las horas que sobran se pueden usar para otro ingreso. Bueno, a ver, ¿qué es lo que quiere decir? No entiendo muy bien, me lo podés repreguntar, pero no sé qué quiere decir con ingreso. Si la puedo usar acá o la puedo usar acá. A ver, si las horas que sobran, el resultado en el óptimo me dice que sobra, y bueno, esa será la condición del óptimo. ¿Está bien? Pero las horas que sobran no generan ningún beneficio o efecto contributivo en el funcional. Bueno, si no hay más preguntas, ahora había alguien que quería hacerme una pregunta y yo lo paré. Ya me la contestó, profe. Soy Marcelo, el que hablaba de las variables de ajuste. Gracias. Ah, perfecto. Bueno, entonces continúo. Recuerden esta pantalla, ¿está bien? Recuerden esta pantalla, vamos a volver, yo voy a ir y venir. Ahora viene una parte que es bastante, digamos, laboriosa, hasta, se diría que hasta un poquito molesta, pero bueno, vamos a tener que
tolerarlo. Vamos a tener que tolerarlo. Con esta información que tenemos acá, con este modelo normalizado, vamos a construir lo que se llama primera matriz del simplex. La primera matriz del simplex. Y se las presento. Le presento la primera matriz del simplex. Vamos a ver cómo son los componentes de esta matriz. Bueno, como componentes de esta matriz tenemos esta estructura, es decir, tenemos una columna o una fila que aparece acá, que tiene la borra, así se puede ver un poquito mejor, pero es, digamos, esta. Ese vector columna o esa fila tiene componentes en términos de columnas denominados. Primero, C sub K, XK, B, y después todas las variables, X1, X2, S1, S2 y S3. En donde X1 y X2 son las variables de decisión. S1 es la variable slack de la primera restricción, es decir, la restricción de producción. S2 es la variable slack de la restricción de rectificado. Y S3 es la variable slack de la restricción de demanda máxima de alcohol tipo 2. Arriba de B aparece una fila que se llama CJ. ¿Sí? Después aparece, abajo de todo, aparecen tres filas. Tres filas, y ahora vamos a ver cómo se llenan. Y aparece una fila que se llama ZJ, y aparece otra fila que se llama CJ menos ZJ. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a ver de qué se trata. Ah, y me olvidaba una columnita más que se llama Phi sub K, que es lo que se conoce con el nombre de tasa de agotamiento. Bueno, vamos a ver cada cosa. ¿Qué es esta fila CJ? Son los coeficientes de las variables, de estas variables, en el funcional. Como ustedes vieron anteriormente, el coeficiente de estas variables en el funcional es este vector, 3, 5, 0, 0, 0. Lo repito, 3, 5, 0, 0, 0. ¿Está bien? O sea que CJ es el coeficiente de las variables de cada columna en el funcional. La columna C sub K es el coeficiente de las variables XK en este vector XK, en el funcional. Repito, C sub K es el coeficiente de las variables XK en el funcional. Ahora vamos a ver. XK es el vector cualitativo de variables básicas. ¿Qué quiere decir? XK me da la composición de las variables básicas. ¿Y qué son las variables básicas? Son las variables distintas de 0. Esta columna B me da el valor de XK para cada variable. Por ejemplo, el valor de S1 es 230, el valor de S2 es 250 y el valor de S3 es 120. Y todo esto que vemos acá, es la matriz de coeficientes tecnológicos.
que es esta. Es esta, la que afecta a cada columna de cada variable. Por ejemplo, si ahora yo paso a la matriz del simplex, en donde dice columna x1, debería decir 2, 1, 0. Es decir, 2, 1, 0. Si me fijo la variable x2, debería decir 1, 2, 1. 1, 2, 1. Es decir, toda esta matriz es la matriz de coeficientes tecnológicos A sub ij. Se distingue dos cosas en esto. Esta matriz que define, habrá otro color, ¿no? Esta matriz que define a la submatriz que corresponde a las columnas de las variables de decisión, x1 y x2, en este caso, ¿está bien? Y lo más importante es esto, que es una submatriz unidad. Fíjense que esta submatriz tiene una diagonal que son todos unos, y el resto de los elementos son todos ceros. ¿Está bien? Bueno, esto es en esta matriz particular. ¿Por qué? Porque es la primera matriz del simplex, y como no lo dije, pero lo digo ahora, vamos a necesariamente, como una condición sine qua non del método simplex, partir del origen. Y si partimos del origen, yo quiero decir que vamos a tener que ver qué es lo que pasa en el origen de este espacio de soluciones factibles. O sea, el origen es el punto A. Y me gustaría definir con ustedes cuáles son las coordenadas de este origen. x1, ¿cuánto vale? 0. Estoy en el origen. x2, ¿cuánto vale? 0. Estoy en el origen. Es muy importante este caso porque fíjense ustedes que el origen pertenece al espacio de soluciones factibles. O sea, es un vértice de este poliedro, o este polígono, que puede ser un poliedro en el espacio y un hiperpoliedro en el hiperespacio, cuando tenemos más de 3 variables de decisión. Entonces, en esas condiciones, lo que vamos a decir es ¿cuánto vale C1? ¿Cuánto vale C1? Y nos fijamos, ¿cuánto vale S1 cuando x1 y x2 es 0? Vamos al formato normalizado. ¿Y cuánto vale? Acá lo teníamos resuelto. No encuentro el... Acá lo teníamos resuelto. Cuando x1 vale 0 y x2 vale 0, le doy valores. 2 por 0, 0, más 1 por 0, 0, y entonces un S1 es igual a 230. S1 es igual a 230. ¿Cuánto vale S2? Haciendo la misma cuentita, reemplazando 0, 0, S2 vale 250. Fíjense que no me afecta que S1 valga 230, porque acá tengo un coeficiente matricial igual a 0. Y acá S3, ¿cuánto vale? Y vale 120, porque esto vale 0, esto vale 0, esto también vale 0, a pesar de que S1 vale 230, esto también vale 0, a pesar de que S2 vale 250, y entonces me queda S3 120. Entonces ahora puedo decir que las coordenadas de este punto van a ser S2 230
¿sí? S1, 230, S2, 250, y es lo que escribo acá. S1, 230, S2, 250 y S3, 120. ¿Cuál es el coeficiente de S1 en el vector CJ? El coeficiente es 0, lo repito acá. Este coeficiente de S2 es 0, lo repito acá. Y el coeficiente de C3 es 0, lo repito acá. Entonces ya tengo, como esta matriz representa la solución trivial es la primera solución, es el origen, ¿sí? Que en este caso pertenece al espacio de soluciones factibles. Entonces, esto lo puedo construir muy rápidamente a partir del formato normalizado. O sea que todo lo que está en la matriz de la próxima diapositiva lo saqué de acá. ¿Está bien? Ahora bien, esta matriz unidad es muy importante. Fíjese que tiene este vector de la columna S1 tiene componentes 1, 0, 0. Y a veces se lo llama vector espejo o columna espejo. ¿Qué quiere decir? Que para cada variable que ya esté en la base, y S1 está en la base, la manera de expresar S1 en términos del vector xk es a través de este vector 1, 0, 0. Es decir, que si yo multiplico S1, S2, S3 por el vector 1, 0, 0, lo que me da es la variable S1. Lo mismo con S2 y lo mismo con S3. Esta característica de la matriz unidad es el reflejo o el espejo de las variables xk, que son lo que se llama variables básicas. ¿Por qué básicas? Porque son distintas de cero. Es decir, en esta solución, en la solución trivial, la solución trivial, voy a volver al rojo porque me pierdo. En esta solución, en la solución trivial, las coordenadas de este punto van a ser x1, 0, x2, 0, s1, 230, s2, 250, s3, 120 y z igual 0. ¿Está bien? Fíjense, z igual 0. 3 por 0, 0, más 5 por 0, 0, más 0 por 120, por 230, 0, más 0 por 250, 0, más 0 por 120, 0. Es decir, toda esta suma en el origen es 0. Más allá de que S1, S2 y S3 asuman valores máximos e iguales a las disponibilidades. Entonces ahora vamos a calcular la fila ZJ y vamos a calcular la fila CJ menos ZJ, que son conceptos muy, pero muy importantes. Bueno, la fila ZJ es una fila que representa a la solución actual. Nosotros vamos a construir un algoritmo que es matricial e iterativo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Nos vamos a posicionar en este punto, el origen, y este punto va a estar representado por la primera matriz, que es la que estamos escribiendo ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que este punto tiene toda esta información. O sea que fíjense que no es, para el método simplex, un punto tiene toda la información, toda esta información expresada matricialmente. Es increíble, pero creo que
hasta sorpresivo de pronto que yo les esté diciendo a ustedes que ese punto se puede representar con esta matriz y que, de alguna manera, toda la información de ese punto esté contenida en esta matriz. Entonces, ¿qué quiere decir iterativo? El método va a saltar de vértice en vértice. Y para cada vértice va a estar representado por una matriz. ¿Está bien? Entonces, la próxima matriz se va a construir a partir de la matriz anterior. Pero ya lo vamos a ir viendo. No se angustien tan rápidamente porque, digamos, todavía falta. ¿Cómo es ZJ? Bueno, ZJ es el valor de la solución actual. ¿Y cómo se construye? Bueno, se construye multiplicando esta columna C sub K por cada una de las columnas y haciendo la sumatoria. ¿Cómo es esto? Es 0 por 230 más 0 por 250 más 0 por 120. Es decir, para la solución actual ZJ es C sub K por el B sub I, que en este caso esa sumatoria da 0. Lo mismo para el resto, es decir, es la sumatoria de esto por esto, la sumatoria de esto por esto. Como este vector es 0, es obvio que todos los componentes de este vector, de esta fila ZJ, van a ser 0. ¿Qué quiero decir? 0 por 2 más 0 por 1 más 0 por 0 es 0. Lo mismo acá. 0 por este más 0 por este más 0 por este es 0. Y el CJ menos el ZJ va a representar algo muy importante que se llama costo de oportunidad. Y es un concepto muy, pero muy importante. Entonces, hemos aprendido ahora cómo se calcula el ZJ. A ver, ¿hay alguna pregunta respecto a esto? Estoy viendo el chat. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Bueno, continúo. Y ahora vamos a construir este vector, esta fila, CJ menos ZJ. Y esta fila, como dije anteriormente, se llama fila de costo de oportunidad y representa el criterio de evolución del simplex. Es decir, nos va a decir si tenemos una solución mejor, si podemos mejorar el funcional a partir de la incorporación a la base de una nueva variable. ¿Por qué es esto? Voy a volver al formato normalizado. Fíjense, ¿se acuerdan que yo les había dicho a ustedes que teníamos, a ver si borramos y así queda claro. Teníamos un sistema, acá, ¿sí?, de 3 ecuaciones, que son estas 3, con 5 incógnitas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder resolver este sistema de ecuaciones, siempre vamos a tener que fijar a 2 como 0 para resolver las otras 3. ¿Está claro? Entonces, siempre vamos a tener que decir que 2 variables son ceros y las otras 3 son distintas de 0. Por eso, dijimos, hicimos
el comentario de que estas variables, xk, son las variables distintas de 0. Y las que no están en la base son variables igual a 0. Por lo tanto, en la base no están x1 y x2, por lo tanto, x1 y x2 es igual a 0. Que son las coordenadas del origen. Estas son las coordenadas del origen. Entonces, este CJ menos ZJ se va a construir matemáticamente de una manera muy sencilla. CJ, ¿cuánto vale? Vamos a construir para acá, para esto. CJ, ¿cuánto vale? Lo leo acá, 3. Y ZJ, ¿cuánto vale? Lo leo acá. Entonces digo, 3 menos 0, ¿cuánto es? Este 3. Lo mismo acá, 5 menos 0, este 5. Y acá lo mismo, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. Fíjense que estos tres ceros se corresponden con estas variables y estas variables. ¿Qué significa? Que el costo de oportunidad, o el CJ menos ZJ, de las variables básicas es igual a 0. ¿Por qué? Porque ya están en la base. No puedo evolucionar a partir de estas variables que ya son básicas, porque ya están formando parte de la solución. Y más que lo que me están aportando, no me pueden aportar. Entonces, ¿quiénes son las que me pueden aportar algo? Las que son distintas de 0. En este caso, x1 y x2. Entonces, como teníamos un sistema de 3 ecuaciones con 5 incógnitas y siempre tengo que tener 3 variables básicas, voy a evolucionar. Entonces, ahora voy a decir, voy a evolucionar haciendo entrar a una variable que antes era 0 y sacando a una variable básica que antes era distinto de 0 y ahora la voy a hacer 0 porque la saco de la base. Y entonces, si sale de la base, es no básica. A ver, ¿cómo se interpreta esto? De la siguiente manera. Por ejemplo, el CJ menos ZJ de x1 es 3 y el de x2 es 5. ¿Qué quiere decir? Que si yo entro por x1, el funcional crece en 3 unidades por cada unidad de x1 que yo evolucione o avance. Si yo avanzo por x2, el funcional crece en 5 unidades por cada unidad de x2. Entonces digo, bueno, voy a convenir, y esto es una convención, y después lo voy a explicar por qué, que de todos los valores no negativos, o mejor dicho, de los valores positivos del CJ menos ZJ, que en este caso es 3 y 5, voy a elegir el de mayor valor absoluto. ¿Está bien? Es decir, que mi variable de entrada es la variable x2, porque 5 es mayor que 3. Entonces digo, bueno, mi próxima matriz va a contener a x2 en el vector xk. Pero como si entra una variable, tiene que salir otra, voy a ver cuál es la variable de salida. Perdón. Entonces, fíjese que en el gráfico me dice, la solución que vos tenés en la primera matriz, que es esta que vos tenés acá, podés evolucionar. ¿Y cómo lo sé? Porque tengo en la fila CJ menos ZJ números positivos. Entonces, por convención, elijo el mayor. Es decir, ahora voy a saltar de este punto a este punto, al punto B, que es lo que me dice esta flechita. Para eso,
voy a definir cuál es la variable de salida. Y la variable de salida la defino con el concepto tasa de agotamiento. ¿Cómo calculo la tasa de agotamiento? Dividiendo el B sub I por el A y J de la columna de la variable de entrada, que en este caso es 230 dividido 1, 250 dividido 2, 120 dividido 1. Repito, el B y J, perdón, el B sub I dividido el A y J de la columna para el mismo I de la variable de entrada. Y así defino la tasa de agotamiento. Entonces, como hago eso, defino ahora que el phi sub k es 230, 125, 120, y entonces ahora tengo un criterio de salida. Así como tenía un criterio de entrada, ahora tengo un criterio de salida. Y ese criterio de salida es el de menor phi sub k, porque es la que se agota primero. Voy produciendo, voy produciendo, voy produciendo, se agota primero la variable S3. Si se fijan, cuando estoy acá en este punto B, las coordenadas de ese punto es x1, 0, x2, 120. Por lo tanto, S3 es 0. Que salga esta variable me define algo muy importante. O sea, del cruce de la variable de entrada, ay, esto me mató, lo tapé, del cruce de la variable de entrada y la variable de salida, aparece un número que se llama pivot. ¿Está bien? Este número pivot acá es 1. ¿Está bien? Es el 1. Es un número 1. Ese elemento me va a servir para después transformar esta matriz en la matriz que va a representar al punto B. Y este elemento se llama pivot. Y el proceso de construcción de la segunda matriz que va a estar representando a este punto B es un proceso de transformación matricial de tipo Gauss-Jordan. Ahora, siempre a partir de ese punto pivot. Entonces, vamos a dejar en esta presentación y regresamos en 10 minutos. ¿Está bien? Es decir, son 1:30 menos 20, nos estamos conectando. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, vayan pensando y me la hacen en la próxima entrada. ¿Ok? Bueno, nos vemos.